ya está muy sazonado, que tú no cumples la voz. Extienda su mano, vamos a orar, Rosario. Padre amado, te damos gracias por haber mi hermana Salina, Señor. Padre, yo te pido que tú nos bendigas, Señor, que nos hables de una manera personal. Usa, Señor, este vaso, Señor, para hablarnos. Padre, permite que esa palabra que es viva y eficaz llegue hasta el tuétano de nuestro hueso y produzca la buena obra del nuevo nacimiento. Padre, yo te pido que tú rompas cadenas, Señor, y que esa palabra caiga en buena tierra. En el nombre de Jesús. Our precious Father, thank you for the opportunity that one more time you have given us to be here and to hear your word, Father. At this moment we rebuke Satan, Father, and we would like, Father, that you anoint Sarina, Father, that she can talk with your power. Father, talk to us in a mighty way, in a personal way, Father. Use her, Father, that she can preach, Father, with the power and all the bindings that you give to your kids, Father. In Jesus' name we pray. Amen. You're welcome. Le voy a pedir por favor a Eduardo, and I will ask Maggie, please, you both read the scriptures. Está en Juan 19, versos 19 y 20, John 19, verse 19 to 20. Juan 19, versos 19 y 20. Gloria a Dios. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús de Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron el título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Pilate wrote a title and put it on the cross. The writing was, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Many of the Jews read this title, for the place where Jesus was crucified was near the city, and it was written in Hebrew, in Greek, and in Latin. Hoy es un día especial porque hoy en especial dedicamos el día para predicar acerca de la crucifixión, pero por encima de todo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Today is a special day because we use that day to preach not just the crucifixion but the resurrection of our Amén. Lord Jesus Christ. Pero vamos a estar claros, ese es un tema que nosotros debemos predicar todos los días de nuestra vida. This is a matter that we should preach every single day of our lives. Sin embargo, la predicación de hoy, yo le coloqué como título el mensaje de la cruz. Today's preach, the title of this preaching is the message of the cross. ¿Por qué el mensaje? O más bien, ¿qué es para nosotros un mensaje? What is for us a message? Es algo que es una idea que nosotros transmitimos. It's when we want to communicate some idea or something. Mensajes tenemos en todo y en cada uno de los momentos de nuestra vida. We are surrender of message in every moment of our life. A veces damos un mensaje hablado con algo que hacemos. Sometimes we speak something. We give a message when we say something. Pero a veces no necesitamos decir algo para dar un mensaje. Sometimes we don't need to speak just to give a message, just to deliver a message. A veces damos un mensaje que es contrario a lo que hacemos. Sometimes we give a message with our words that is the opposite to the things that we do. A veces hay personas que conocemos y decimos, a pesar de que la conozco, hay algo que todavía no termino de entender de esa persona. Sometimes we met somebody and we say, there's something that I didn't get yet about that person. There's something, it's not what it's saying, it's something that it's not saying, but I need to meet that person better. Necesito conocerlo mejor porque no es algo que está diciendo, es algo que no dice, pero que
reconozco, sí, es algo que siento de esa persona. Y a veces no conocemos a una persona y aún sin conocerla decimos, hay algo que me agrada de esa persona. Sometimes we don't even met somebody and we still say there's something good about that person, even when I don't know him or know her very good. Ahí leí algo de una historia corta de un señor. Él quería vender su casa y él tenía un amigo que era poeta. Entonces él le dijo a su amigo que por favor escribiera una publicidad para poder promocionar la venta de la casa. I read something about a man, he wants to sell his house and he has a friend that was a poet and he asked her friend to write an advertisement to sell the house. Y el poeta escribió: se vende una encantadora propiedad donde los pájaros cantan al amanecer de los frondosos árboles y la acunan las aguas cristalinas de un hermoso riachuelo. De día la baña la luz del sol y por la tarde la fresca sombra del crepúsculo la acaricia en sus pórticos. I will read in English what the advertisement said because my vocabulary is not enough. It says, a charming property for sale, where the birds sing at dawn in its leaf trees, and it's cradled by the crystalline waters of a beautiful stream. By the day is bathed in sunlight, and in the evening the cool shadow of twilight Paris sits in its entrance. A los meses, el poeta se consigue a su amigo y le pregunta cómo te fue con la venta de la casa. Y el amigo le dice, no, claro que no la pude vender. ¿Cómo la iba a vender si después de leer tu mensaje me enamoré de la casa y no la vendí? Several months later, the poet met his friends and he said how it was with did you sell the house? And he said, no way, I read your advertisement and I fell in love with the house again and I didn't sell it. Entonces hay muchas cosas que nosotros decimos y muchas maneras en las que nosotros los decimos. There are many ways that we can say things and there are many ways that we can say it. La vida diaria está llena de mensajes. The daily life is full of messages. Y nosotros somos parte de los que escribimos ese mensaje día a día. We are part of we are the writers or part of the writers of that message day after day. Esta semana nosotros estamos celebrando, nosotros conocemos esta semana, bueno, en los países hispanos, por lo menos en mi país lo conocemos como la Semana Santa. We used to celebrate all this week in my country. We celebrate the entire week and we call them something like a Holy Week. Aquí la conocemos como Easter. Here we call them Easter. Y podemos recapitular un momento qué fue lo que pasó esta semana. Un día como hoy, hace una semana, domingo pasado, estábamos predicando acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. One week ago, we were preaching about the triumphant entry of Jesus Christ at Jerusalem. Y hace una semana, las personas, 2023 años atrás, las personas que estaban gritando, Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, 3 días atrás estaban gritando, crucifíquenlo, liberen a Barrabás. Y nosotros nos podemos preguntar cómo algo puede cambiar tan repentinamente. 1 week ago, 2,000 years ago, actually, the same people that was saying, Hosanna, blessed the King who comes in the name of the Lord, 5 days later was saying, let's crucify him, and there was asking to get free a criminal, to get free a criminal and crucify Jesus.
Y nosotros nos preguntamos cómo esas cosas pueden pasar. Pero lo que ellos estaban esperando no era lo que ellos recibieron. Ellos estaban esperando un descendiente de David, y eso lo vimos la semana pasada. Ellos estaban esperando que él armara un batallón, ellos estaban esperando que él se armara, buscara armas y que él los defendiera y los liberara de ese imperio que los tenía sometidos. We saw last week that the same people, that people, what they were expecting is somebody, a warrior, somebody that make sorry. Set them free from the Romans? Yeah, it's something that recruits soldiers that get weapons and sell them free, like a independent revolution, una revolución independentista era lo que ellos estaban esperando. E increíblemente no lo hizo, y no solamente que no lo hizo, sino que cuando Pedro sacó la espada de uno de los soldados para cortarle la oreja, Jesús lo sanó. Incredible, he did the opposite. Even when Peter took the sword of one of the soldiers and cut one of the soldiers' ear, Jesus healed him. And they cannot understand why he's doing the opposite that they were expecting. Y ellos por eso no terminaban de entender. ¿Qué pasó allí? Que se mezclaron dos cosas. Se mezcló que los principales sacerdotes querían ver a Jesús muerto y que la gente estaba decepcionada. There were two things that mixed up in that moment. The principles of the priests, they want to see Jesus dead, and that was eso unido a, together with the desire of that people that was disappointed, they crucified Jesus. Cuando yo era pequeña, yo veía la imagen de esa crucifixión y yo decía, ¿cómo la gente puede ser tan malévola, tan mala? Ni siquiera, ¿qué pudo haber hecho él si es nuestro Salvador que lo crucificaron? When I was a child, I just saw that picture of Jesus Christ crucified, and I used to say, what a neat people, they crucified our Savior. Y me tomó tiempo entender que yo no estaba lejos de esas personas que lo crucificaron. It took me time to understand that I was not far away of that people that crucified him. Porque cuando yo oraba y pedía algo al Señor y las cosas no eran como yo esperaba, cuando yo tenía la fe y la certeza de que algo iba a pasar porque estaba orando por ello y no pasaba, yo también me sentía decepcionada. Yo decía, ¿cómo es posible si yo oré? ¿Cómo es posible si yo estaba segura, yo tenía la fe? Why I was not far away of the people? Because when I used to pray for something and I know that I have faith enough for that thing, but Jesus' answer or God answers was not, or maybe was silent, I felt disappointment many times. And I used to say, how come he didn't, I had faith and I prayed for that and he didn't do what I was asking, and I felt disappointment. Disappointment enough not to breathe because I was angry, so I'm not going to pray right now because I'm angry. Yo me sentía tan decepcionada que yo de pronto decía, no, yo ahora no puedo orar porque yo estoy molesta. ¿Cómo voy a orar yo si yo estoy ahorita molesta, yo estoy decepcionada, yo estoy como estoy enluchada? Entonces yo decía, no, yo no puedo orar. Era capaz de colocarme en el lugar de juez porque era algo que yo quería y no se estaba dando. I was able to step in the place of the judges because I was expecting something and I think it was unfair not to get what I was praying for. Y sentía que era injusto. Entonces la pregunta es, ¿estamos nosotros muy lejos de lo que esas personas en aquel momento hicieron? ¿Somos nosotros capaces de decir o de juzgar o de ponernos en la posición de juzgar a una persona
o de juzgar, o de decir, ponernos en la posición de Dios. Yo lo hubiera hecho de una manera distinta, cuando Él es el Dios Todopoderoso y el que sabe y el que conoce el camino completo. We are not able to put in the position of judge because He is the God Almighty and He is the one who knows everything, the entire pathway that we are going to walk. Lo importante de la historia y de todo esto es cuando nosotros nos ponemos a pensar en que Jesucristo venía a cumplir un papel y era necesaria esa crucifixión. We have to think that act, that crucifixion, it was necessary. ¿Qué sería de nuestra vida si ese acto no se hubiera consumado en ese momento? What would be us where would be us right now if that thing wouldn't happen 10,000 years ago? That was necessary. Y Él, en realidad, sabía lo que estaba haciendo. Él oró al Padre la noche anterior: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. He even praised the Father, asked Him to have that hard part to do, but He even prayed and He said, not my willing would be done, but your willing. Entonces Jesús estaba consciente, porque incluso fue capaz de decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. He was conscious of what He was doing because He was able to say, Lord, forgive them. They doesn't know what they're doing. Porque no se trata simplemente de ver la imagen de un Cristo crucificado. Se trata de la humillación y se trata de todo lo que Él pasó para llegar hasta ese momento. It's not just to see the picture of Christ in the cross. It's the humiliation and everything he goes through in that time. Cosas que nosotros mismos no somos capaces no somos capaces de enfrentar hoy en día. ¿Quién de nosotros es capaz de humillarse al punto que nuestro Señor Jesucristo lo hizo? Yo no soy capaz de levantar la mano. There is somebody here that is able to be humiliated at the point that our Lord Jesus Christ did. I think no one of us, because we are proud enough. We don't deserve that. We don't want that people treat us bad. If we are good with people, we don't deserve that people treat us bad. That's what we thought. But it's not what He told. He never did anything to deserve that. But He was silent unto the cross. Él fue en silencio, dice la palabra de Dios, y fue en silencio hasta el momento de la crucifixión. Él fue en silencio en todo momento. ¿Por qué? Porque Él estaba representando lo que desde un principio Dios había tenido que utilizar para cubrir el pecado del mundo. Un cordero limpio, puro, sin mancha, que en ningún momento abrió su boca, en ningún momento se quejó, porque Él necesitaba, o su trabajo era, cumplir la voluntad del Padre. He never said anything because his work in that moment, his job is to fulfill our Father's will. Y no solamente eso, sino que Él no solamente era cumplir la voluntad del Padre cuando Él no era la persona sino no era era el amor por nosotros y era el amor por el Padre. Porque el Padre sufría de saber que la humanidad no tenía salvación, que no había una reconciliación, que nosotros mismos no somos capaces de podernos salvar a nosotros. He did that because He loves us, and because He loves the Father, because the Father was suffering, because the Father knows that we are not able to save ourselves. We are not able to be perfect. We are not able to fulfill that. It's only through Jesus. Y eso fue lo que lo sostuvo a Él, y eso fue lo que le permitió a Él estar allí en ese momento hasta su último suspiro. Y es algo que nosotros tenemos, a veces lo vemos y vemos una película y nos podemos imaginar cómo fue y nos duele por un momento. Pero eso es algo que Él hizo en ese momento para toda la eternidad. Sometimes in these times,
movies and everything about Jesus' crucifixion, and we even may cry because that was something unfair, that was something evil. But that thing is not just to remember this week. It's something that we have to remember every single day. Cuando nosotros nos enfrentamos con las situaciones de nuestra vida que nos obligan a tomar una decisión, ese es el momento de pensar en eso que hizo Jesucristo por nosotros. When we are facing a hard time in our life and we have to take a decision, that's the right moment to think about what Jesus did. Es lo que nosotros tenemos que pensar en cada momento, porque no es algo que Él hizo y que solamente quedó en el pasado, es algo vivo, es algo que nos puede traer a nosotros a la verdad cada momento cuando tengamos que tomar una decisión. It's something that can make us realize what we have to do every single moment, to live according to the Father's will. It's the way, if we remember what Jesus Christ did for us. Porque la palabra de Dios dice que nosotros no podemos pisotear esa sangre que una vez a nosotros nos dio la salvación, no va a ser derramada cada vez que nosotros volvamos a reincidir en un pecado. That blood that was shred. Okay. That blood, gracias hermano, is not going to be again and again and again. It was made one time and forever, and that's what we have to think about. Entonces ahora vamos a centrarnos un poquito en lo que es el mensaje que estaba en la cruz, lo que leímos al principio. Let's think about what we read at the beginning. El texto decía así: Pilato escribió un cartel y lo puso en la cruz. It says, Pilate, right? Pilate wrote a sign and put it in the cross. El cartel, en aquellos tiempos no es muy diferente ahora. Cuando nosotros vemos las noticias hoy en día, nosotros vemos una foto y de una vez buscamos mirar el pie de página, lo que está debajo de esa imagen, para nosotros saber qué fue lo que pasó en esa foto. If we saw a new, we have a new, and we are watching some picture, and we are already, the first thing we are trying to do is to read, to know what has happened, to know the context of the picture, para saber cuál es el contexto de esa imagen. En aquellos tiempos eso era necesario que se hiciera. Cuando iban a crucificar a un delincuente, porque eran a los que se crucificaban, a los delincuentes, cuando ellos iban a crucificar a un delincuente, ellos tenían que escribir, hacer una escritura diciendo quién era la persona y diciendo cuál era el delito. It's the same thing in that times. They're used to write a sign saying who was the person, where they came from, and what was the crime he made. Y el texto decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. And the scripture says Jesus Nazarene, the king of the Jews. El mismo Pilato, que era el gobernante puesto por Roma para el pueblo judío, Pilate, he was the government that Rome put in there to govern the Jewish people. Y él mismo dijo, yo no veo pecado en él. Pilate itself, he said, I don't see any crime in him. Entonces, ¿qué delito iba a colocar? El rey de los judíos, porque eso era por lo que los principales sacerdotes lo estaban acusando, por nombrarse rey de ellos. That's why the priests, they were saying that was a crime, trying to be the king of them. Él como principal, él como gobernante, imagínense que él es gobernante y él tiene un pueblo subyugado y él dice se están matando entre ellos. Entonces yo voy a colocar aquí que el rey de los pudo haber sido por ironía, por sarcasmo, por burlarse de ellos, como pudo haber sido también una amenaza para que ninguno quisiera levantarse nuevamente como rey de los judíos. He was the one who was governed them, and he said they are killing themselves, because they are the ones who are asking me to kill a man, and I don't even see any crime in him.
So he decided to put that maybe as a sarcasm, thinking that there are, or maybe just to no one's trying to reveal in the future, and he decided to put that in the scripture. Dice, muchos de los judíos leyeron el cartel porque el lugar en donde Jesús se hallaba estaba cerca de la ciudad. It says, many Jews read the sign because the place where Jesus was crucified was near the city. En esa parte donde él fue crucificado, en esa cima donde estaba la cruz y crucificada la persona, era un lugar estratégico. No estaba en el centro de la ciudad, estaba en las afueras de la ciudad para que la gente que pasara pudiera ver a lo alto que estaban condenando a alguien. That was a strategic place, so people that came through the cities can look up and say that somebody has been condemned for something that people do. Y la gente que iba pasando podía leer ese cartel. People that was going in the way, they were able to read that sign. Y esas personas tenían familia, iban a algún sitio, iban a negociar, llegaban a dormir en algún lugar, descansaban e iban transmitiendo el mensaje. ¿Saben que crucificaron a uno? Allá le crucificaron, ¿saben a cuál? Al que estaba sanando gente, al que resucitó muertos, a ese lo están crucificando. Yo vi cuando pasé y lo tenían crucificado, lo tenían guindado en una cruz. People that pass by, they have friends, that they have family, they maybe spend the night to keep going the way, and they start talking. You know, that man that was healing people, that man that was resurrecting people, that man was crucifying. I saw it. Nobody told me. I saw it. They were able to keep going that message. Ellos eran capaces de continuar ese mensaje. Y no solamente eso, sino que estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Not just that, it was written in Hebrew, Latin and Greek. Cuando decimos que estaba escrito en esas tres lenguas, era porque estaba escrito en hebreo, la lengua sagrada, la que era utilizada por los eruditos, la lengua en la que estaban hechas las escrituras, la lengua que manejaban los gobernantes. En latín era la lengua de las autoridades y en griego era la lengua de los paganos. Es decir, que todos los que estaban pasando eran capaces de entender lo que decía ese cartel. It was written in Hebrew, Latin, and Greek. It means that there was, in Hebrew, it was a sacred language. It was used to write the scriptures. It was used to make the rules. It was used by the high class. In Greek, it was the language of the pagans, and in Latin, it was the language of the authorities. So everyone that comes by were able to understand what it was saying in that sign. En todos los idiomas de la cultura, Jesús fue declarado rey en ese momento. In all the cultures' language, Jesus was declared the king in that moment. Ahora, en este momento, pregunto yo, ¿Dios es capaz de hablar en diferentes lenguas? I'm asking, is God able to speak in different languages? It's the same when He's speaking to me in Spanish or speaking to Maggie in English. Es lo mismo cuando le habla a Maggie en inglés que cuando me habla a mí en español. Si llegara una persona aquí hablando, no sé, japonés, si llegara somebody speaking Japanese, is Jesus able, is God able to speak to that person? ¿Es Dios capaz de hablar a esa persona? ¿En qué idioma nos está hablando nosotros ahora? ¿De qué manera nos habla cada uno de nosotros ahora? Acuérdense lo que dijimos al principio. No necesariamente nos está hablando en un lenguaje escrito. Dios me puede estar hablando de muchas maneras. What language He's using to speak to us right now? It's not necessarily a written text or something. There are many ways He can speak to us in this moment. No hay nada que lo limite. Puede hablar con cada uno de nosotros y tiene algo particular que decirnos a cada uno de nosotros.
and He has something in particular for each one of us. It's not the same thing that He wants to tell Betty that He wants to tell me. No es lo mismo que le quiere decir a Betty que lo que me quiera decir a mí. Él tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Pero tenemos que ser capaces de ver esas señales y de ver esos mensajes. We must be able to see through that signs and that message. No es un mensaje en la cruz ahora. Este es el mensaje del Señor hoy en día. It's not a message in the cross. It's not a message from somebody that is preaching. This is the message that He has for each one of us right now. No es necesariamente ni siquiera el mensaje que Él está hablando a través de un predicador, a través del pastor. Este es el mensaje que Él nos habla a nosotros día tras día. ¿Y cuál es el mensaje que nosotros tenemos que transmitir? No es el mensaje de una cruz, de un hombre que murió y que colocaron una inscripción o un cartel que ahora puede estar comido por las polillas. Today is the message that we have to communicate to the people. It's not necessarily that sign that today may even not exist. El mensaje que nosotros tenemos que predicar hoy en día es que ese que murió al tercer día resucitó. Gloria a Dios. That one who died for us, for our sin, at the third day He resurrected. Y ahora yo me pregunto, yo me hice esa pregunta. I asked to myself, ¿por qué si en aquel entonces era necesario un cordero, sacrificar ese cordero que muriera por los pecados del mundo, y Jesucristo representó ese cordero limpio y puro? ¿Por qué resucitó al tercer día? I asked to myself, why if He was representing that pure lamb that has to die for the sin of the entire humanity, that was He representing that moment, why God raised Him in the third day? Why God He did that? Porque Dios no quería que nuestro Salvador quedara en el sepulcro. Él no nos dio un Salvador muerto. Él nos dio el único Salvador vivo. Le dio carne, le dio un cuerpo glorificado. Lázaro resucitó, pero Lázaro volvió a morir. El único que resucitó y que más nunca volvió a morir y que le dio un cuerpo glorificado fue nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios que nos dio un Salvador vivo, no nos dio un Salvador muerto. Praise the Lord, because He didn't give us a Savior who still died. He gave us a Savior who was raised, who rose again, and He's still alive. Lazarus, he died, he was resurrected, but he died again. But the only one who's alive forever and the eternity is our Lord Jesus Christ. Y no solamente fue por eso, pienso yo humildemente, que no solamente fue por nosotros y por darnos un Salvador vivo, sino fue porque Él se merece la gloria. Él no merece quedar en el sepulcro. Él se merece ser levantado y Él se merece estar sentado a la diestra de nuestro Señor. It's not just because us and to give us a life Savior and us and always us. No, it's not just that. It's because He deserved the glory. He deserved to be raised. He deserved to be alive and forever and be set at the right of our Father. Eso es lo que Él merece y ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar siempre. Que nuestro Salvador no está muerto, que nuestro Salvador está vivo. En este momento yo quiero tomar un minuto para que cada uno de nosotros que tengamos en nuestro corazón algo que resucitar en esta mañana, algo que entregarle al Señor en esta mañana, que queramos pasar delante del altar y reconocer primero que no éramos merecedores de la salvación. Segundo, que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos esa salvación. Que somos pecadores y que la paga del pecado es la muerte. Pero que vino uno por nosotros y pagó ese pecado por nosotros. Y ese que vino está vivo, fue resucitado. Esa es la oración
que el Señor quiere que nos indicó en Romanos. Que creamos que Jesús murió por nosotros y que Él le levantó de entre los muertos. Que Él murió por nuestros pecados y que le levantó de entre los muertos. Si alguien esta mañana quiere reconocer en este momento que tiene un Salvador, que ese Salvador está vivo, que resucitó de entre los muertos, este es el momento, podemos levantarnos, hermanos, y podemos hacer todos juntos una oración en este momento. Los invito a levantarse. Oramos todos en el nombre de Jesús. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, mi Dios del cielo, te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza y la adoración. Te damos las gracias, mi Dios del cielo, porque tú eres nuestro Padre, Señor, porque tú eres nuestro Creador, mi Dios del cielo, porque tú nos creaste, porque ninguno de nosotros está aquí por coincidencia, mi Dios del cielo, ni por voluntad de hombre. Te damos las gracias, Señor, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias porque Él murió, Señor, por nuestros pecados, Señor mi Dios. El que era limpio, el que era puro, el que era santo, el que es sin mancha, Él murió por nuestros pecados. Y te damos las gracias, Señor, en tercer lugar, por tu Espíritu Santo, porque nos has dejado, Señor, tu Espíritu Santo en cada uno. Cuando Él se levanta, cuando Él va a los cielos, cuando Él se sienta a tu diestra, nos deja el Espíritu Santo, que está en cada una de las personas que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Te damos las gracias por ello, mi Dios del cielo. Y te pedimos en este momento, Señor, que perdones nuestros pecados, mi Dios. Reconocemos, Señor, que somos pecadores. Reconocemos que te faltamos, mi Dios del cielo. Día tras día, Señor, nos equivocamos, fallamos y te faltamos. Te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que nuestro Señor y Salvador sea nuestro intercesor delante del Padre, que sea nuestro abogado delante del Padre por nuestros pecados, que tu Espíritu Santo nos enseñe a caminar de ahora en adelante conforme a tu voluntad, Señor, dándole, mi Dios del cielo, prioridad al Espíritu y no a la carne, para poder complacerte a ti, Señor, antes que a nosotros. Te pedimos, Padre, que inscribas, Señor, nuestros nombres en el libro de la vida. Que si esta noche tú nos llamas, Señor, podamos irnos contigo, Señor, sabiendo y reconociendo que somos pecadores y que solamente a través de Cristo hemos alcanzado la salvación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y te damos las gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor. Vamos a ir a comer. Mago, dígale al hermano Menia que le suba candela. Que le prenda la lumbre. Gloria a Dios. ¿Cuántos han sido bendecidos a través de la palabra de Dios? Amén. Quiero decirles que Dios es maravilloso. Y no quiero que se vaya usted de este lugar sin antes usted tal vez no pasó a aprender una vela para aquella persona que usted desea que esta persona encuentre al Señor. Ese Jesús que resucitó, ese Jesús que hace milagros, ese Jesús que tiene todas las cosas en orden, ese Jesús que va como gran gigante. So I want you to just take a few minutes and concentrate yourself in those people that you know that they need Jesus. That they need Jesus. Maybe your son, maybe your daughter, maybe your sister, maybe your boss, maybe your manager, maybe your neighbor. No sé, pero habrá alguna persona que necesitamos nosotros que conozca al Señor. Es muy importante. Yo no lo estoy hablando de religión, estoy hablando de un encuentro genuino con Amén. el Señor. Así es. Si nosotros tenemos al Señor y nos cuesta, imagínense una persona que no conoce a Dios. Así es. Imagínense una persona que no tiene al Señor. Es momento de que usted y yo tomemos la iniciativa de orar y clamar al Señor por esas almas que no conocen al Señor. Le decía a una prima mía, se murió su niño de 10 años, lo mismo de mi hijo de leucemia. Y ella ya pasó 2 años y ella está llorando y me estaba dando ya consejos de ella para ayudarme a mí a estar mejor. Y ella lloraba y me daba consejos, qué es lo que yo tenía que hacer. Y yo estaba tranquilo, yo más la escuchaba a ella. Y yo le digo,
No quiero que te equivoques, sino que pienses tal vez que yo no quería a mi hijo o que no me duele. Claro que sí. Pero yo tengo al Señor, que el Señor es mi ayuda, Él es mi ayudador. Amén. Si yo no lo tuviera Él, yo ya hubiera estado loco, ya hubiera salido por la calle y Así es. estuviera. Pero tenemos al Señor, que esa es la verdad de quien hemos creído. Necesitamos plantarnos, pararnos en la roca firme, creyendo en que todo lo puede. Amén. We really need to understand where we're standing. If God is with us, we need to trust Him all the way. And whatever He does it good. No matter what our eyes see, no matter what we think, at the end, He is the one who rules and He is the one who dictates. That's about it. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Gloria a Dios. Amén. Necesitamos realmente, entonces, ¿para qué ha sido nuestro? Estamos de paz. De paz. Así que tráteme bien, chuléeme, diga qué guapo que se ve hoy, como mejor que siempre. ¿Por qué se ríe? Aunque tú no me digas, mi esposo me lo diga. Tenemos que, de verdad, necesitamos tener un buen tiempo y tiempo de calidad. Porque no sabemos cuánto más vamos a estar acá. Es muy importante que nosotros entendamos que necesitamos estar firmes y fieles a Dios, fieles al Señor. Tenemos que pertenecer a Él. Si no pertenecemos a Él, estamos en contra de Él. Así es. Dice la palabra que el que no es conmigo es ¿qué? Contra mí es. Contra mí. Contra mí. Así que yo no sé dónde está, pero yo quiero estar con el Señor. Amén. Me conviene a mí estar con el Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. We're going to stand up, we're going to pray. And something very important, the kids are going to remain here because Sarina, she has a wonderful present for you guys. Yay. Wow. Sarina, hiciste un excelente trabajo. Muchas gracias, mija. Yo creo que casi ya vamos a hacer como una capitana, una mayor. Primero tienes que empezar a limpiar, lavar el baño. Ya lo he hecho. Porque la escalera se empieza de abajo para arriba, ¿verdad? No de arriba para abajo. Esos nicas que vienen llegando y les dan casi ciudadanía americana. No, que les suben como nosotros. Oiga, yo tuve que nadar, correr, esconderme. Ellos vienen bien fregones aquí, así. Vamos a dar la ciudadanía así facilito. No, también tienen que sudarle. Tranquila, los quiero mucho. Vamos a orar. Padre amado, gracias infinitas, Señor. Porque tú eres maravilloso, tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Amén. Padre, dice tu palabra en el Salmo 23, lugar y callado infunden. Amén. Sí, Tú Señor. traes aliento a nuestra vida, Señor. Amén. Padre, gracias porque tú nunca nos has dejado. Padre, permite que esta palabra que ha sido expuesta llegue, Señor, y permanezca ahí y haga su trabajo, Señor, para que en tu tiempo nosotros demos fruto para ti, Dios. Padre, ayúdanos cada día a ser mejores. Ayúdanos, Señor, a cada día a enamorarnos más de ti, Señor, y a ir limpiando nuestra vida, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga.